Una CEO negra de 48 años entró en su propio hotel de lujo y le dijeron que solo había sitio para huéspedes. Ella no discutió. Hizo una llamada telefónica y todo cambió. Eleanor Vance, una mujer de 48 años, la visionaria y CEO de la prestigiosa cadena hotelera Vance Grand Resorts. Acababa de cruzar las puertas de cristal del Vance Royal Hotel en el corazón de Londres, un establecimiento que era la joya de su corona, inaugurado con gran pompa apenas unas semanas atrás. Eleanor, con su porte elegante y la autoridad silenciosa que emanaba de años de arduo trabajo y éxito, vestía un impecable traje de chaqueta color esmeralda que realzaba su figura esbelta. Había llegado esa mañana desde Nueva York, ansiosa por reunirse con el equipo local y supervisar los primeros meses de funcionamiento de su más ambicioso proyecto hasta la fecha. Recordaba cada obstáculo superado para llegar a este punto, las incontables reuniones, las negociaciones complejas, la tenacidad inquebrantable que había necesitado para abrirse camino en un sector competitivo y, a menudo, lleno de prejuicios sutiles. El joven recepcionista, un muchacho rubio y de ojos claros llamado Oliver, la miró con una mezcla de confusión e indiferencia. «Good morning, madam. Welcome to the Vance Royal Hotel. Do you have a reservation?» «Sí, la tengo», respondió Eleanor con una calma que contrastaba con la punzada de sorpresa que sintió ante la pregunta. «El nombre es Eleanor Vance». Oliver tecleó en el ordenador con una lentitud exasperante, sin levantar la mirada hacia ella. Tras unos segundos, frunció el ceño. «Lo siento, señora, no encuentro ninguna reserva a su nombre. ¿Está segura de que este es el hotel correcto?» Su tono era ligeramente condescendiente, como si la posibilidad de que una mujer de su apariencia fuera la dueña fuera remota. En ese instante, una mujer de mediana edad, vestida con ropa de diseñador y un aire de importancia, se acercó al mostrador. «Oliver, darling, ¿mi suite con vistas al Támesis está lista? He tenido un día agotador». Oliver inmediatamente se enderezó, dedicándole una sonrisa radiante. «Por supuesto, señora Albrecht. Su penthouse está listo. Permítame acompañarla personalmente». Mientras Oliver escoltaba a la señora Albrecht hacia los ascensores privados, le dirigió a Eleanor una mirada fugaz, casi de lástima. La sangre de Eleanor comenzó a hervir lentamente. No solo se le negaba acceso a su propio hotel, sino que presenciaba una clara muestra de favoritismo basada en suposiciones superficiales. «Disculpe», dijo Eleanor con una voz firme que detuvo a Oliver en seco. «Soy Eleanor Vance, la CEO de Vance Grand Resorts. Este es mi hotel. Debe haber un error». Oliver suspiró con impaciencia. «Señora, con todo respeto, si no tiene una reserva, no puedo ayudarla. Estamos completos esta noche. Solo huéspedes». Su tono era ahora abiertamente desdeñoso. Un murmullo comenzó a extenderse entre algunos empleados que observaban la escena desde la distancia. Las miradas curiosas y los susurros apenas audibles crearon una atmósfera tensa. La humillación comenzaba a calar en Eleanor, pero también encendía una llama de indignación. Sin inmutarse, Eleanor sacó su teléfono móvil. «Bien», dijo con una determinación que hizo vacilar la sonrisa de Oliver. «Entonces haré una llamada». Marcó un número y esperó unos instantes. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió con un acento británico impecable. «Good morning, Vance Royal Hotel, speaking. How may I assist you?» «Good morning, Alistair», respondió Eleanor con voz clara y autoritaria. «Soy Eleanor Vance. Estoy en la recepción y su empleado, Oliver, se niega a reconocerme y me dice que el hotel está completo». Un silencio helado se produjo al otro lado de la línea. Eleanor pudo escuchar una exclamación ahogada antes de que la voz de Alistair volviera, esta vez teñida de incredulidad y alarma. «Madame Vance, ¿está usted ahí? Oh, cielos. Esto es un error catastrófico. Oliver, acérquese inmediatamente». Un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, apareció casi corriendo desde una oficina lateral. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un terror genuino. Al ver a Eleanor, se acercó a ella con una mezcla de reverencia y pánico. «Madame Vance, por el amor de Dios. ¡Qué vergüenza tan terrible! Oliver, ¿qué demonios está sucediendo aquí?» Oliver, que hasta ese momento había mantenido una actitud arrogante, se encogió bajo la mirada furiosa de su superior. «Señora Alistair, yo no lo sabía. Ella no parecía». «No parecía», interrumpió Alistair con voz temblorosa. «Esta es la fundadora, la mujer que construyó este imperio. La razón por la que todos nosotros tenemos un trabajo». La escena era tensa y cargada de incomodidad. Los empleados que antes cuchicheaban ahora observaban con bocas abiertas. La señora Albrecht, aún esperando cerca de los ascensores, frunció el ceño, visiblemente irritada por el retraso. Eleanor observó el espectáculo con una calma glacial. La injusticia que había sentido se transformaba en una determinación inquebrantable. Esto no quedaría impune. Oliver y, quizás,
alguien más con prejuicios arraigados, aprenderían una lección que jamás olvidarían. Mientras Alistair se disculpaba repetidamente, ofreciendo excusas torpes sobre la falta de capacitación del personal nuevo, Eleanor notó un intercambio de miradas rápido y significativo entre Oliver y la señora Albrecht. Había una complicidad silenciosa en sus ojos, una conexión que sugería que la negativa inicial de Oliver podría no haber sido un simple error. ¿Acaso la señora Albrecht, una huésped aparentemente influyente, había instigado de alguna manera este trato discriminatorio? El juego acaba de comenzar. Eleanor está a punto de desatar una serie de movimientos estratégicos que sacudirán los cimientos del Vance Royal Hotel y expondrán las verdaderas motivaciones detrás de esta humillación. La disculpa de Alistair, el gerente general del Vance Royal Hotel, era un torrente de palabras nerviosas y promesas vacías. Madame Vance, esto es inaceptable, imperdonable. Tomaremos medidas inmediatas. Oliver será suspendido. Investigaremos a fondo. Le ofreceremos la suite presidencial de cortesía, por supuesto. Eleanor lo escuchaba con una calma tensa, sus ojos oscuros observando cada reacción, cada pequeño gesto de los presentes. La vergüenza en el rostro de Alistair parecía genuina, pero la incomodidad palpable de algunos otros empleados sugería que quizás este incidente no era tan aislado como él quería hacer creer. La señora Albrecht, cuyo nombre Eleanor no había alcanzado a escuchar completamente, carraspeó con impaciencia. Disculpen, ¿podríamos continuar? Algunos de nosotros tenemos compromisos. Su tono era condescendiente, como si la situación de Eleanor fuera una mera inconveniencia. Eleanor la miró directamente, con una intensidad que hizo que la sonrisa de la mujer vacilara por un instante. Por supuesto, señora. No quisiera interrumpir su estancia. Después de todo, este hotel está completo, ¿verdad? La ironía en sus palabras era palpable. Alistair lanzó una mirada fulminante a Oliver, quien permanecía cabizbajo, visiblemente tembloroso. Madame Vance, por favor, acompáñeme a mi oficina. Podemos discutir esto en privado y asegurarle que se tomarán las medidas necesarias. Eleanor asintió lentamente. De acuerdo, Alistair. Pero quiero que Oliver esté presente. Y también la señora. Hizo una pausa, mirando a la señora Albrecht con una ceja levantada. ¿Cuál era su nombre? Disculpe. La mujer dudó por un instante antes de responder con un tono ligeramente defensivo. Eleanor Albrecht. Una leve sorpresa cruzó el rostro de Eleanor Vance. ¡Qué coincidencia! Eleanor. Bien, Alistair. Llevemos a Eleanor Albrecht también. Tengo la sensación de que su perspectiva podría ser interesante. Alistair tragó saliva, claramente incómodo con esta solicitud. Sin embargo, la autoridad en la voz de Eleanor Vance no admitía réplica. Los condujo a su oficina, un espacio elegante con vistas panorámicas del Támesis. Una vez dentro, la tensión en el aire era casi palpable. Ahora, dijo Eleanor Vance, cruzando los brazos sobre el pecho, me gustaría entender exactamente qué sucedió aquí. Oliver, explícame por qué me negaste una habitación en mi propio hotel. Oliver levantó la mirada brevemente, sus ojos llenos de nerviosismo. Señora, cuando la vi, no pensé que usted era la dueña. Usted no parecía. Su voz se apagó, incapaz de articular el prejuicio que evidentemente lo había impulsado. No parecía que, Oliver, presionó Eleanor, manteniendo un tono firme pero tranquilo. Continúa. ¿Qué esperaba ver? El joven se retorció las manos, visiblemente incómodo bajo la mirada inquisitiva de Eleanor y la tensa observación de Alistair. Bueno, normalmente, la gente en su posición, son diferentes. La implicación era clara y dolorosa. Eleanor asintió lentamente, con una tristeza profunda en sus ojos. Ya veo. Así que, según tu criterio, una mujer negra de 48 años no encaja en tu idea del aseo de una cadena hotelera de lujo. Gracias por tu honestidad, Oliver. Ha sido muy revelador. Luego, Eleanor Vance se dirigió a la señora Albrecht. ¿Y usted, señora Albrecht, notó algo inusual en esta situación? ¿Quizás la rapidez con la que Oliver la atendió en comparación conmigo? Eleanor Albrecht se encogió de hombros con una falsa inocencia. Simplemente llegué y pregunté por mi reserva.
No presté atención a lo demás. Pero Eleanor Vance había notado la pequeña sonrisa que se había dibujado en sus labios en la recepción, la mirada de complicidad con Oliver. No creía ni una palabra. Segundo plot twist. En ese momento, el teléfono de Alistair sonó. Lo descolgó y escuchó en silencio durante unos segundos, su rostro palideciendo aún más. Entiendo. Sí, inmediatamente. Colgó el teléfono con la mano temblorosa. Madame Vance, tenemos un problema. Acaba de llegar un correo electrónico anónimo a varios miembros del consejo directivo. Un correo electrónico que contiene fotografías. Eleanor Vance arqueó una ceja, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Fotografías de qué, Alistair? La voz de Alistair apenas era un susurro. Fotografías suyas, llegando al hotel, y de Oliver, negándole la entrada, junto con comentarios, muy desagradables y racistas. Un silencio sepulcral llenó la oficina. Eleanor Vance sintió un vuelco en el estómago. Esto ya no era solo un acto de prejuicio aislado. Alguien quería hacerle daño, dañar su reputación y, posiblemente, su empresa. Y la presencia de Eleanor Albrecht, su actitud y su conexión con Oliver comenzaban a encajar en un patrón mucho más siniestro. ¿Quién estaba detrás de este ataque? ¿Y cuál era el papel de Eleanor Albrecht en todo esto? La calma de Eleanor Vance se intensificó. La humillación inicial se había transformado en una furia fría y calculada. No solo iba a corregir este error, iba a desenterrar la raíz de esta maldad y a hacer que los responsables pagaran por su insolencia. La llamada telefónica que había hecho al llegar al hotel no había sido a Alistair. Había sido a alguien mucho más influyente, alguien que ahora estaba al tanto de todo. Y las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. ¿Qué te parece esta segunda parte? La trama se está complicando, ¿verdad? Prepárate para la tercera parte, donde las alianzas se pondrán a prueba y las verdaderas intenciones comenzarán a revelarse. El correo electrónico anónimo había sembrado el caos. Alistair corría de un lado a otro, respondiendo llamadas frenéticas del consejo directivo, su rostro cada vez más desencajado. Oliver permanecía en silencio, con la mirada perdida, consciente de la gravedad de sus actos. Eleanor Albrecht, por su parte, mantenía una fachada de indiferencia, aunque Eleanor Vance percibía un brillo de nerviosismo en sus ojos. Alistair, dijo Eleanor Vance con una voz que denotaba autoridad, a pesar del torbellino interno que sentía. Quiero que averigües quién envió ese correo electrónico. Quiero la dirección IP, cualquier metadato, todo. Y quiero saber quién está detrás de la cuenta de correo electrónico. Alistair asintió frenéticamente. Por supuesto, Madame Vance. Ya he puesto a nuestro equipo de informática a trabajar en ello. Bien. Y mientras ellos investigan la parte digital, yo haré mi propia investigación aquí, añadió Eleanor, su mirada fija en Oliver y luego en Eleanor Albrecht. Quiero hablar con el personal. Quiero saber si este tipo de incidentes han ocurrido antes y si alguien ha notado algo inusual. Alistair dudó por un instante. Madame Vance, quizás deberíamos dejar que nuestro departamento de recursos humanos se encargue de esto. No, Alistair, interrumpió Eleanor con firmeza. Esto es personal. Y necesito entender la cultura que se ha permitido crecer en mi hotel. Se levantó y se dirigió a la puerta. Oliver, te quedarás aquí con Alistair. Señora Albrecht, le agradecería que me acompañara. Tengo algunas preguntas para usted. Eleanor Albrecht intentó protestar. Disculpe, pero tengo compromisos. Imagino que sí, replicó Eleanor Vance con una sonrisa fría. Pero creo que lo que tengo que preguntarle es mucho más importante. Con Eleanor Albrecht a su lado, visiblemente incómoda, Eleanor Vance comenzó a recorrer las instalaciones del hotel. Habló con camareros, personal de limpieza, recepcionistas y miembros del equipo de seguridad. Al principio, encontró reticencia y miedo. Pero a medida que se presentaba y explicaba brevemente lo sucedido, la gente comenzaba a abrirse, susurrando historias de pequeños desaires, de comentarios inapropiados y de un ambiente donde el favoritismo parecía estar a la orden del día. Una joven camarera latina, con los ojos llenos de lágrimas, le contó cómo había sido tratada con desdén por algunos huéspedes y cómo sus quejas a la gerencia habían sido ignoradas.
Un botones afroamericano relató incidentes donde se le había hecho sentir invisible o se había dudado de su autoridad. Las piezas comenzaban a encajar en un patrón preocupante. Mientras Eleanor Vance hablaba con el personal, notó que Eleanor Albrecht la seguía de cerca, escuchando cada conversación con una expresión tensa. En un momento dado, cuando Eleanor Vance interrogaba a una recepcionista sobre los protocolos de identificación de huéspedes, Eleanor Albrecht interrumpió bruscamente. Creo que la señora Vance ya ha oído suficiente. No quiero que se moleste a nuestro personal. Eleanor Vance se giró lentamente hacia ella, con una mirada penetrante. Señora Albrecht, le recuerdo que yo soy la dueña de este hotel. Y tengo derecho a hablar con mi personal todo el tiempo que considere necesario. A menos que tenga algo que ocultar. Eleanor Albrecht se sonrojó ligeramente. Por supuesto que no. Simplemente me preocupa el bienestar de los empleados. Qué considerado de su parte, replicó Eleanor Vance con sarcasmo. Pero estoy segura de que lo que más les preocupa es un ambiente de trabajo justo y respetuoso. De vuelta en la oficina de Alistair, el informe del equipo de informática había llegado. La dirección IP del correo electrónico anónimo era rastreable, hasta una de las computadoras del centro de negocios del Vance Royal Hotel. La hora de envío coincidía con el momento en que Eleanor Albrecht había estado utilizando las instalaciones. Alistair palideció al leer el informe. Madame Vance, esto parece implicar a la señora Albrecht. Eleanor Vance asintió lentamente, su mirada fija en Eleanor Albrecht, quien ahora parecía visiblemente nerviosa. Señora Albrecht, ¿le importaría explicarnos por qué un correo electrónico anónimo con fotografías de mi humillación fue enviado desde el centro de negocios de este hotel justo después de que usted lo utilizara? Eleanor Albrecht negó con la cabeza vehementemente. Eso es imposible. Yo simplemente revisé mi correo electrónico. No envié nada. ¿Está segura?, preguntó Eleanor Vance con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. Porque tenemos registros de su actividad. Y uno de los últimos correos electrónicos enviados fue a varias direcciones del consejo directivo, adjuntando esas fotografías. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y una mujer de mediana edad, vestida con un traje elegante, entró con paso decidido. Eleanor, ¿qué está pasando aquí? He recibido un correo electrónico. Francamente, escandaloso. Era Vivian Holloway, una de las miembros más influyentes del consejo directivo de Vance Grand Resorts. Eleanor Vance la miró con alivio. Vivian, gracias por venir. Estamos investigando un incidente muy grave de prejuicio racial y un posible intento de sabotaje contra mi reputación y la de la empresa. Vivian frunció el ceño, mirando a Oliver y luego a Eleanor Albrecht. ¿Sabotaje? ¿De qué estás hablando? Eleanor Vance explicó brevemente lo sucedido, mostrando a Vivian el informe del equipo de informática. Vivian miró a Eleanor Albrecht con incredulidad. «Tú hiciste esto, Eleanor». Eleanor Albrecht finalmente se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras confesaba. Yo estaba molesta. Mi familia ha sido cliente preferente de los hoteles Vance durante años. Y cuando llegué y vi a ella, recibiendo toda la atención por la inauguración, sentí que era injusto. Oliver solo estaba tratando de ser servicial con los clientes importantes. La justificación era débil y revelaba una mentalidad profundamente arraigada en el privilegio y el prejuicio. La confesión de Eleanor Albrecht dejó un silencio helado en la oficina. Vivian Holloway la miraba con una mezcla de decepción y furia. Eleanor, esto es inaceptable. Tus acciones son vergonzosas y dañinas para la imagen de nuestra empresa. Eleanor Vance intervino con una voz firme. Vivian, esto va más allá de un simple error de juicio. Esto revela un problema sistémico que he comenzado a percibir en mis conversaciones con el personal. Oliver actuó por prejuicio, pero parece que no es el único. Se dirigió a Alistair. Quiero una revisión exhaustiva de las políticas de contratación y capacitación del personal. Quiero que se implementen programas de diversidad e inclusión de inmediato. Y quiero que se tomen medidas disciplinarias severas contra cualquier empleado que demuestre tener prejuicios o comportamientos discriminatorios. Alistair asintió con la cabeza, su rostro reflejando la gravedad de la situación. Por supuesto, Madame Vance. Lo haremos de inmediato.
Luego, Eleanor Vance se volvió hacia Oliver. Oliver, tus acciones han tenido consecuencias graves. No solo me has faltado el respeto a mí, sino que has dañado la reputación de esta empresa y has hecho sentir menos a personas que merecen respeto. Recomendaré tu despido inmediato. Oliver no dijo nada. Su rostro reflejaba la vergüenza y el arrepentimiento tardío. Finalmente, Eleanor Vance se dirigió a Eleanor Albrecht. Señora Albrecht, su comportamiento ha sido motivado por el resentimiento y el prejuicio. Ha intentado difamarme y dañar mi empresa. Su estatus como cliente preferente no la exime de las consecuencias de sus actos. Informaré de este incidente a mi equipo legal y consideraremos todas las opciones legales a nuestra disposición. Vivian Holloway añadió con severidad, y como miembro del consejo, me aseguraré de que sus privilegios como cliente sean revocados de inmediato en todos los hoteles Vance. Eleanor Albrecht palideció. Sus acciones impulsivas, nacidas de un sentido de superioridad injustificado, estaban teniendo repercusiones devastadoras. Mientras las consecuencias inmediatas se desarrollaban, el teléfono de Eleanor Vance vibró. Era un mensaje de su contacto en el equipo de seguridad del hotel. El mensaje decía: Madame Vance, hemos revisado las cámaras de seguridad del vestíbulo. Hemos encontrado algo interesante. La señora Albrecht y Oliver tuvieron una conversación justo antes de su llegada. Parece que estaban planeando algo. La sorpresa se reflejó en el rostro de Eleanor Vance. Esto no había sido un simple acto impulsivo de prejuicio por parte de Oliver. Eleanor Albrecht había estado involucrada desde el principio, instigando la situación. ¿Cuál era su verdadero motivo? ¿Simplemente resentimiento o había algo más oscuro detrás de su plan? La trama se complica aún más. Las alianzas se rompen y las verdaderas intenciones comienzan a salir a la luz. ¿Qué descubrirá Eleanor Vance en las grabaciones de seguridad? Prepárate para la cuarta parte, donde las conspiraciones se desvelarán y la venganza comenzará a tomar forma. El mensaje del equipo de seguridad resonaba en la mente de Eleanor Vance. Una conversación planeada entre Oliver y Eleanor Albrecht antes de su llegada. Esto cambiaba por completo la narrativa. Ya no se trataba solo de un acto de prejuicio por parte de un empleado y una reacción desmedida por parte de una clienta. Había una premeditación, una intención de humillarla y, posiblemente, algo más. Alistair, dijo Eleanor Vance con una nueva determinación en su voz. Necesito ver esas grabaciones de seguridad. Inmediatamente. Alistair, aún tambaleándose por las revelaciones anteriores, asintió sin dudarlo y guió a Eleanor y a Vivian a la sala de seguridad del hotel. Allí, en las pantallas, se veía claramente a Oliver y a Eleanor Albrecht manteniendo una conversación tensa y susurrada unos 15 minutos antes de la llegada de Eleanor Vance. Aunque el audio no era completamente claro, se podían distinguir algunas frases clave. Eleanor Albrecht parecía estar dándole instrucciones a Oliver, señalando hacia la entrada y mencionando algo sobre una mujer negra y la necesidad de ponerla en su lugar. Oliver asentía con la cabeza, aunque su rostro reflejaba cierta incomodidad. En un momento dado, Eleanor Albrecht incluso sacó su teléfono y le mostró algo a Oliver. Al ver las imágenes, la indignación de Eleanor Vance creció. No había sido un malentendido. Había sido un acto deliberado de humillación, orquestado por Eleanor Albrecht y llevado a cabo por un Oliver influenciado por sus prejuicios y, posiblemente, por algo más que aún desconocían. Esto es repugnante, murmuró Vivian, con el rostro lleno de furia. Eleanor, ¿tenías alguna sospecha de algo así? Eleanor Vance negó con la cabeza. Sospechaba que la reacción de Oliver no había sido espontánea, dada la sonrisa de satisfacción de la señora Albrecht. Pero no imaginé que hubiera una planificación tan descarada. Volvieron a la oficina de Alistair, donde Eleanor Albrecht esperaba en silencio, con la mirada baja. Al ver las caras de Eleanor y Vivian, supo que habían descubierto algo más. Señora Albrecht, comenzó Eleanor Vance con una voz helada. Hemos visto las grabaciones de seguridad. Hemos visto su conversación con Oliver antes de mi llegada. Explíquenos qué estaban planeando. Eleanor Albrecht intentó negar, pero las imágenes en las pantallas eran innegables. Finalmente, con lágrimas en los ojos, confesó. Estaba molesta. Sentía que usted estaba recibiendo demasiado reconocimiento.
Mi familia siempre ha sido importante para esta cadena de hoteles. Quería darle una lección, mostrarle que no era tan intocable como parecía. Su motivación era aún más mezquina y egoísta de lo que Eleanor Vance había imaginado. Era pura envidia y un sentido de derecho distorsionado. ¿Y Oliver?, preguntó Eleanor Vance, con la voz cargada de decepción. ¿Por qué él accedió a participar en esto? Eleanor Albrecht dudó por un momento antes de responder. Le ofrecí una suma de dinero. Y apelé a sus convicciones. La última palabra resonó en la habitación, revelando la verdadera naturaleza del prejuicio de Oliver. No era solo ignorancia, era una creencia arraigada en la superioridad racial. La revelación fue escalofriante. No solo había habido un acto de discriminación, sino una conspiración motivada por la envidia y el racismo. La verdad había salido a la luz, y con ella, la necesidad de una justicia rápida y contundente. Eleanor Vance no podía permitir que este tipo de comportamiento quedara impune en su empresa. Alistair, dijo con firmeza, quiero que Oliver sea despedido de inmediato. Y me aseguraré personalmente de que su reputación en la industria hotelera quede manchada por sus acciones. Alistair asintió con gravedad. Se hará, Madame Vance. Luego, Eleanor Vance se dirigió a Eleanor Albrecht. Señora Albrecht, sus acciones han sido criminales. No solo ha difamado mi carácter y dañado mi empresa, sino que ha incitado al odio y la discriminación. Presentaré cargos legales en su contra. Y me aseguraré de que pague por lo que ha hecho. Eleanor Albrecht palideció aún más, comprendiendo finalmente la magnitud de sus errores. Vivian Holloway añadió con frialdad, y como dije antes, sus privilegios como cliente han sido revocados permanentemente en todos los hoteles Vance. Puede estar segura de que su nombre será asociado con este vergonzoso incidente. Pero Eleanor Vance no se detuvo ahí. Sabía que este incidente era un síntoma de un problema más profundo. Alistair, continuó, quiero una auditoría completa de la cultura laboral en todos nuestros hoteles. Quiero identificar cualquier otro caso de prejuicio o discriminación. Implementaremos una formación obligatoria y exhaustiva sobre diversidad e inclusión para todo el personal. Y crearemos un sistema seguro y confidencial para que los empleados puedan denunciar cualquier incidente sin temor a represalias. Su voz era firme y decidida. No solo iba a castigar a los culpables, sino que iba a asegurarse de que este tipo de injusticia no volviera a ocurrir en su empresa. Mientras Eleanor Vance daba estas órdenes, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía, bien hecho, Eleanor. Sabíamos que pondrías al descubierto la verdad. Hay otros como ellos en la empresa. Te ayudaremos a encontrarlos. Eleanor Vance frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran ellos? ¿Había una red más grande de prejuicio y discriminación dentro de su empresa? La humillación inicial había destapado una podredumbre mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. La lucha por la justicia apenas comenzaba. La justicia había sido instantánea para Oliver y Eleanor Albrecht, pero la verdadera batalla de Eleanor Vance era contra un enemigo invisible y arraigado en las sombras de su propio imperio. ¿Logrará erradicar por completo el prejuicio de su empresa? ¿Quiénes son esos aliados misteriosos que se han puesto en contacto con ella? El futuro de Vance Grand Resorts pendía de un hilo.